¿Cómo están? Estamos en la fórmula perfecta otra vez. Espero que me hayan extrañado el jueves pasado. La verdad estaba yo muy a gusto tomándome unas merecidas o inmerecidas vacaciones, pero ya estamos aquí de vuelta como todos los jueves a las 8 de la noche. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, YouTube, Facebook y en Spotify. Nos pueden encontrar como Mood TV, que es WMWDTV. Y la fórmula perfecta. En Spotify ya pueden encontrar todos los programas, entonces si se les ha escapado alguno, pónganlo en el tráfico y les prometo que se les va a hacer más rápido. Hoy nos acompaña Luis Vargas, que es un gran amigo y además es un experto en temas financieros, de ventas, de liderazgo, de muchísimos temas. Entonces es un placer que estés aquí, Luis, muchas gracias. Fue difícil encontrar el tema porque puedes hablar de muchísimas cosas, entonces, pero escogimos la parte de finanzas. Es correcto. Entonces, ya saben, la fórmula perfecta, entonces les vamos a dar la fórmula perfecta para dañar sus finanzas, para hacer quebrar sus empresas, sí, quedarse sin dinero. Y bueno, más en un país como México, que no tenemos una cultura del ahorro, que no tenemos una cultura de inversión. Entonces, me gustaría que te presentaras, ¿no? Claro, que nos dieras un poco más de, les dieras un poco más de tu historia para que los que nos están viendo te conozcan, que les platiques también un poquito de Netzwerk y ya entramos en materia. Claro que sí. Bueno, pues antes que nada agradecerte, ¿no? La invitación, es un placer estar aquí en tu programa y pues sí, hay muchos temas por hablar y por desarrollar. Y bueno, me presento un poquito, Luis Vargas, para quien no me conoce. Actualmente dirijo 3 empresas y bueno, mi fase de emprendimiento inició en el 2016, ¿no? Que tiene pues relativamente poco. Qué bueno, 3 años se pasan. Sí, relativamente poco en función de la carrera empresarial que se vive de pronto, ¿no? Y trabajé durante 13 años en la banca. Empecé en banca comercial y terminé atendiendo banca corporativa y fue mi último puesto. De ahí partí ya a desarrollar el modelo de Netzwerk, que es una consultoría que atiende el sector pyme, el sector empresarial, y sobre 3 pilares, ¿no? El pilar de negocios, el pilar operativo y el de capacitación. Entonces es un tanto multidisciplinario. Y de ahí sacamos especialidades. Actualmente tengo un coworking ahí enfrente de Reforma 222 sobre Río Guadiana. A su vez nos especializamos en materias de proyectos de inversión a fondo perdido. Ahí manejo la marca de Prana México. Y bueno, la especialidad de las finanzas personales nació, como yo creo que muchas, de una necesidad de salir adelante ante la creencia que iba a estar facturando pues millones de pesos a los 3 meses de haber emprendido. Claro, sí. Lo cual a los 3 meses pues más bien estaba quebrado más que estar facturando, y eso me llevó a tener esa hambre por romper esos lineamientos, mecanismos, hábitos dañinos financieros que no me permitían crecer. Por lo tanto, pues talleres, cursos, certificaciones, libros, etcétera, fue como a donde me tuve que meter de lleno para darle la vuelta a la situación. Claro, y es que lo que te digo, o sea, también no nos ayuda la cultura que tenemos en México, que no está enfocada ni a ahorrar ni a invertir de manera inteligente, ¿no? Entonces, no es algo que nos enseñen en la escuela, no es algo que tampoco nos enseñen nuestros padres, bueno, algunos, porque justo no sabemos hacerlo. Claro. Entonces, cuesta un poco de trabajo y sí hay que hacer muy autodidacta, ¿no? En este sentido. Sí, claro, por supuesto, los hábitos financieros se modelan y vienen mucho de la familia, finalmente. Y a eso le sumas que se une en un colectivo llamado inconsciente colectivo, y los hábitos pues no son algo que tengamos desde nacimiento en la mayoría de la población, por lo tanto se repiten y se repiten y se repiten, y hay que tener un mecanismo para poder romper esa parte de manera disruptiva, porque si no prácticamente podemos terminar nuestra vida y seguir con los mismos hábitos dañinos que tenemos. Claro, y que no nada más son en las finanzas, pero hoy vamos a hablar de eso, sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál dirías que es el principal punto que hacemos normalmente los mexicanos que daña nuestras finanzas? Pues mira, lo conceptualicé en su mayor posible medida, pero el primero es la aceptación de la situación. El aceptar la situación es
prácticamente un dolor que lleva mucha gente, que llevamos mucha gente, de tener un dolor financiero, o estar siempre endeudado, o tener gastos innecesarios, invisibles, inconscientes, ¿no? El primer paso sería aceptar la situación y decir que así es la economía, y decir que no lo puedes transformar, y como así vienen los patrones, el primer paso más dañino sería el acostumbrarte a ese dolor. Eso es algo imperceptible, y el dolor financiero no se nota regularmente a nivel físico, porque es un estrés, es energía, son pensamientos constantes que van bombardeando nuestra mente, de tal suerte que cuando logramos darnos cuenta de algunas situaciones es porque ya estamos con el dolor más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, digamos, acostumbrarnos a que nunca nos alcanza la quincena, a que es normal que no podamos comprar ciertas cosas o tener la tarjeta de crédito al límite, ¿no? Sí. Ese sería el principal punto. El principal punto es darse cuenta en un diagnóstico muy sencillo de precisamente si llegó o no la quincena, si eres emprendedor, si te están alcanzando lo suficiente para tus gastos, si probablemente estás teniendo o comprando cosas que igual nunca las ocupas, o igual situaciones que son de lujo por querer aparentar. Hay un mecanismo muy fuerte de ego en la sociedad en donde mucha gente quiere aparentar una determinada estilo de vida igual a éxito, igual a persona exitosa, igual a persona con cierta calidad de vida, y eso no es que sea malo a nivel aspiracional, es que es malo a nivel financiero. Claro. Porque no tenemos el estilo de vida apropiado, porque no tenemos los mecanismos de generación de ingresos. No me acuerdo dónde lo escuché, pero había una frase que decía, yo prefiero traer una cartera de $10, pero traer $300 en efectivo, que traer una cartera de $300 con $10 en efectivo. Totalmente, ¿no? Y no estoy diciendo que el lujo sea malo, no, estoy diciendo que hay que equilibrar en la economía. Claro, si tienes la solvencia económica, por supuesto, Claro, o sea, por supuesto, ¿no? Tienes el blindaje económico, pues, pero por supuesto, puedes estar gastando de manera inmesurada o no lo sé, ¿no? Ya en función de tus hábitos, pero sí ese es un primer factor, ¿no? La aceptación. La aceptación y no gastar, o bueno, si quieren dañar su economía, gasten en cosas que no les alcanza, solo para aparentar, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? El poder comprar de manera impulsiva sin tener una conciencia previa a esa toma de decisión es lo que se hace una bolita de nieve, constante, y cuando lo queremos detener, de pronto ya es muy fuerte, ¿no? Ok. ¿Qué otro punto dirías tú? El siguiente punto después de la aceptación es una vez que ya te das cuenta, porque evidentemente si no hay una conciencia para darte cuenta de ese punto, no lo puedes transformar. Y de pronto ya nos duele, ya nos dimos cuenta, y ahora ¿qué hacemos? Porque no tengo la información, no tengo el conocimiento para después aplicarlo. Entonces lo siguiente sería educarte, formarte, estudiar, investigar, ir a talleres, ir a cursos, leer libros, juntarte con gente que sí efectivamente tenga hábitos diferentes a los tuyos. Ese es algo muy importante, porque lo aprendes más rápido modelando que a veces estudiando. Y ¿como tomar buenos ejemplos? Como tomar buenos ejemplos, más o menos, sí. Y uno de los puntos principales es tener un plan, porque ya nos dimos cuenta de pronto, y en esta quincena ya no llegué, pero la siguiente entonces sí ahorré y ya estoy como nivelando la situación. Uh-huh. Y de pronto, sin pensarlo, regreso al mismo hábito. Por lo tanto, se tienen que hacer apalancamientos en el camino que nos estén recordando de manera constante. Y bueno, para educar tienes libros, hay mucha información en internet, ¿no? Muchos hoy ebooks gratuitos también. Hay muchos talleres también que son de sin costo, pero es llevarlo a la parte práctica, no es saberlo, porque entonces da cursitis, talleritis, etcétera, y la situación sigue igual. Sí, ya me gasté 5,000 pesos en libros de cómo ahorrar. Literal, ¿no? Entonces, muchos dicen, es que gastar en un libro es una inversión. Sí, para el conocimiento aplicado. Si no, entonces la situación no cambia.
Claro. No cambia la situación. Por mucho que sepas en materia financiera, difícilmente va a cambiar si no haces un trabajo interno constante de esos hábitos. Que además es todo un tema, porque estamos en un país de no lectores. En general la gente no lee, ¿no? Y luego compran los libros y no los leen de todas maneras. Y luego si los leen no los aplican, como dices, entonces... Y te voy a decir algo, la lectura es uno de los principales mecanismos, pero también hay entrenamientos que ahora tienen una tonalidad vivencial. Y al hacerlo con una tonalidad vivencial, el conocimiento está comprobado que se integra mucho más rápido, mucho más sólido y que puede ser sostenible durante mayor tiempo que solamente el teórico, vamos a llamar. Claro, porque lo anclas, ¿no? A una memoria de largo plazo. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, el tema de las finanzas va correlacionado con todas las áreas de tu vida. Es decir, el área profesional, el área de pareja, el área de familia, el área laboral, todo tu círculo de vida está soportado por el área financiera. Incluso te podría decir que muchos creen que las finanzas y la parte espiritual está como separado. O eres espiritual y buscas paz o buscas dinero. Y esos son temas de creencias que, bueno, si nos vamos, claro, ya ese tema ya es un tema mucho más profundo, pero, perdón, que también se tiene que atender, ¿no? Claro, y tocaste un punto bien importante, porque justo creo esta recomendación, o sea, si quieren seguir dañando sus finanzas, no lean, no investiguen, no se eduquen financieramente, ¿no? Pero si no, o sea, una de las cosas que hay que hacer es justo eso, o sea, buscar para justo cambiar esas creencias, ¿no? O desarraigar esos pensamientos que no nos dejan tener una salud financiera. Pues investiguen, lean. Sí, no, totalmente. Hay bastantes ejercicios que nos dicen si tenemos una mentalidad de escasez, ¿no? Por no ponerle la connotación de pobre, pero sí una mentalidad de escasez en donde te das cuenta en qué momento estás viviendo esa situación. Ejemplo, imagínate, que este es un ejemplo muy, muy, muy claro. Imagínate que mañana, que hoy tienes en tu cartera 15,000 pesos, ¿vale? Tienes en tu cartera, tienes dinero líquido, lo puedes ocupar para lo que quieras. Y el día de mañana es el último día de pago de tu tarjeta de crédito y tienes que pagar 35,000 pesos. Haces esa pausa y hay un sentimiento interno en donde si ya empieza la angustia, si ya empiezan emociones negativas de preocupación, si ya empiezan N cantidad de pensamientos negativos, es porque hay una mentalidad de escasez. Y entonces te amplió el contexto. Y entonces vas a tener que ir a tu cuenta de banco porque ahí tienes 350,000 pesos más. Y entonces el estrés baja, ¿no? Okay. Y ya se calmó. Un contexto es la carencia de poder resolver la situación de manera inmediata por no tener o el conocimiento o las herramientas o el contexto tan amplio para poder resolucionar o solucionar una situación que jamás le dimos una connotación negativa, solamente fue una situación neutra en donde partimos de que teníamos 15,000 pesos en la bolsa y que jamás volteamos a ver el resto de las alternativas. Ese sentir, eso es un ejercicio nada más para darte cuenta de si en el sentimiento, tuviste una emoción negativa. Okay. Y ya con eso, hay muchísimos ejercicios así para darse cuenta, ya con eso entonces es un indicador para poder empezar a trabajar esa situación. Bien, entonces ya tenemos la aceptación, tenemos el estudiar y el entrenar. Que por ejemplo, ¿por qué libro tú dirías que alguien que apenas quiere empezar a mejorar, a no dañar sus finanzas, como qué tipo de contenido, de videos, de libros les recomendarías? Ok, mira, hay dos vertientes. La parte de finanzas que yo le llamo mundo positivo y tú puedes y transformarlo y etcétera. Uh-huh. Y la parte técnica, que es la parte de números, de hablar de una declaración financiera, de hablar de
activos, pasivos, ingresos, egresos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de metodologías, Secretos de una mente millonaria, Piense y hágase rico. Y si hablamos de la parte técnica, Reconfiguración financiera, de Saracho. Son 2 libros que combinados, o 3 libros que combinados, te van a dar una primer base de fortalecimiento. Yo todavía no escribo el mío, pero en esos andamos, porque es una mezcla. Estaría buenísimo, yo lo quiero ver. Sí, en algún momento ya estamos preparando. Sí, porque integramos las finanzas desde pilares que es el físico, mental, espiritual y emocional, en donde identificas las diferentes herramientas que puedes atender, en qué momento y en qué situación. Porque uno de los consejos típicos es mantén la calma y todo va a tener claridad, ¿no? Por ejemplo, en una situación financiera, pero no necesariamente tenemos las herramientas para mantener la calma, y más con mi personalidad y más con mi forma de pensar. Claro. Pero todos tenemos una capacidad de resolución impresionante para el tema económico, y más en México, que somos súper creativos y somos súper bizneros y somos súper de empuje, ¿no? Otro ejemplo, comprobando que tenemos esa capacidad de resolución. Imagina que tenemos una situación familiar en donde perdemos a algún familiar. Okay. Y es de las situaciones que regularmente no estamos previendo, ¿no? No sé qué sucede, pero toda la gente se une, toda la familia se une y salen, o salimos, porque también he pasado por esas situaciones, adelante en esa situación. Y ya, se soluciona el problema de los gastos funerarios y de todo lo que conlleva. Sí, es correcto, casi siempre se soluciona de una manera fácil, ¿no? Sí, y es un ejemplo, ¿no? Del poder que tenemos tanto en trabajo en equipo, en comunidad y en lograr un objetivo en común. Ok, muy bien. Entonces serían esos 3 libros principalmente, ¿no? Sí, yo creo yo creo que pueden encontrar algunos en audiolibro también. Pensando en que luego hay gente que no lee, o que de pronto vamos en el tráfico, ¿no? Sí. Digo, no sé, yo paso a veces 3 horas al día en el tráfico, ¿no? Entonces puede ser una buena opción. Sí, una buena opción. La reconfiguración que tenemos que hacer mental, inicialmente, fuera del patrón de creencias, es mucho basado en la repetición, que es la manera en que hoy aprendemos muchos temas de conocimiento. Entonces puedes poner un audiolibro mientras te estás bañando, mientras te estás cambiando, puedes ponerlo mientras vas manejando. Claro, los audiolibros tienen que ser información que estén técnica, porque si no entonces te puede relajar mucho y es peligroso, ¿no? Ya no pones atención. Hay algunos audios ahí en YouTube que dicen el audio para la riqueza y el audio y de repente ponen música a una determinada vibración que te puede relajar mucho. Esos no, o sea, tiene que ser como algo platicado, que estés como escuchando una conferencia, una conversación es recomendable cuando van manejando, ¿no? Y algo que yo recomiendo personalmente, que fue una de las cosas que me parece que me ayudó en algún momento, fue poner un audiolibro con un volumen un tanto más bajito mientras estoy haciendo mi trabajo mecánico, ¿no? Mientras estoy haciendo, en mi caso, análisis, propuestas, estructuración de negocio, etcétera, etcétera. Y eso pareciera que no ayuda. Le pones atención. Ajá, parecía que no estoy como consciente, pero acuérdate que lo que hay que trabajar no es el consciente. Es el inconsciente. Es el inconsciente o subconsciente. Correcto. Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos hablando de esto porque me parece que es un tema que conecta a lo demás. Entonces, muchas gracias, no se vayan, solo nos vamos 2 minutos.
Ya estamos de regreso en La Fórmula Perfecta. Tenemos a Luis Vargas. Estamos hablando de cómo dañar tus finanzas. Y tenemos unos comentarios de Juan que dice que también hay que cambiar ciertos hábitos, los microgastos y dejar de gastar. Y bueno, es que sí, de pronto gastamos en cosas que no. Yo me acuerdo hace como 2 meses, un día revisando mi estado de cuenta y tenía no sé cuántos cargos de iTunes que nunca había hecho y que no me había dado cuenta que existían. Sí. Pero ya sumándolos todos decía, oye, esto equivale a otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que sí, luego son temas que se nos escapan un poco, ¿no? Mucho. Fíjate que no tenemos el hábito en la mayoría de las personas de tener un registro de ingresos y egresos. Hay un mecanismo que le podemos llamar auditoría financiera. Para que podamos hacer una transformación tenemos que caer en conciencia de en dónde está el mal hábito o en dónde está el hábito dañino o cuál es ese lugar o momento donde estoy erogando más, donde estoy gastando más. Okay. Y para ello solamente he encontrado una manera de registrar absolutamente todo lo que va entrando y lo que va saliendo. Que bueno, si lo vemos en una tabla, lo que va saliendo es enorme a lo que va entrando regularmente. Entonces, a partir de ahí, hay ciertas aplicaciones que te ayudan a registrar hacer este proceso. Sin embargo, yo no recomiendo, si hoy es tu primer paso a la transformación, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el celular lo ocupamos para miles de situaciones. WhatsApp, Facebook, etcétera, que nos pueden desviar la atención en cualquier momento. La mente es muy rápida, la mente es muy veloz. O sea, voy a registrar, entras y ya está el mensaje del amigo, o el WhatsApp pendiente del trabajo, o bueno, ¿no? Y ya no lo registraste. Entonces yo recomiendo que lo hagan en una libreta. Porque manualmente no hay manera, no hay posibilidad que se te olvide. 1, 2, el traer contigo un objeto físico es un anclaje para poder acordarte que estás en un proceso de revisión y de auditoría. En el peor escenario, la primer meta que habría que realizar es una semanal. Un registro semanal. Ya no hablemos de mensual, porque entonces si nos empezamos a poner metas muy altas también a nivel financiero, la mente lo hace inalcanzable y te dice, no, brother, no, por supuesto que no lo vas a lograr. O sea, gracias por ponerlo en esa perspectiva, porque no lo vas a lograr. No sucede, el cerebro está entrenado para hacer tareas inmediatas. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. Son muchos ejemplos. Está perfecto, muy bien, así entendemos mejor todos. Sí, imagínate que llegas a casa y está totalmente tirada tu casa. Me refiero desordenada, ¿no? Desordenada, sucia, desacomodada, etcétera. Y la instrucción que le das a tu cerebro es, vamos a limpiar la casa. Ya. O sea, el cerebro no es genérico. El cerebro trabaja bajo lineamientos y órdenes puntuales. No es lo mismo, o sea, ya de entrada si sentiste pereza es normal, o sea, dices, ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, lo mismo pasa con las finanzas personales. Es que voy a salir de mis deudas, genérico. Es que quiero alcanzar la libertad financiera, genérico. Es que quiero ganar 100,000 pesos mensuales, genérico. Aunque no lo creas, de los estudios que he hecho de las personas que se entrenan conmigo y que tienen un proceso, ningunas son iguales. Hasta por centavos cambian, pero ninguna es un monto idéntico. Entonces, el que tú le des una instrucción al cerebro de quiero ganar 50,000 pesos al mes, ya, olvídate. O sea, no va a suceder. Va a ser muy difícil porque el cerebro no es genérico. Entonces, regresando a la instrucción de la casa es, bueno, primero segmento, acoto. Tengo que saber de todo el problema financiero, que es para eso la auditoría, ¿por dónde empiezo? Pues voy a empezar por la sala. ¿Qué voy a hacer primero? A escombrar el sillón grande, no toda la sala, voy a escombrar el sillón grande. Ya de entrada hay una instrucción directa, así con las finanzas, hay que ser precisos y directos. O sea, por ejemplo, sería como, voy a controlar los microgastos. Sí, no. Ok. No. O todavía más específico. Hay todavía más específico. En Okay. el plan de auditoría sería, hoy voy a registrar todos mis gastos hasta el mediodía.
Y entonces te llevas tu cuadernito Okay. y vas a registrar tus gastos hasta el mediodía. En el mediodía te pones la siguiente meta. Puede llegar a ser así de abstracto o de segmentado para que pueda ser más fácil para el cerebro. Okay. Hoy al mediodía. Y del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde hasta las 9, 12 de la noche. Y así. Y al siguiente día otra vez. Otra meta pequeña. Es como ir dándole instrucciones de voy a escombrarlo, luego lo voy a sacudir, luego voy a poner la ropa en el cesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como paso por paso para ir avanzando con cosas concretas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, alguien que quisiera, justo eso, terminar con todas sus deudas, ¿no? Tendría que escoger una en este caso, o sea, decir, primero voy a liquidar la tarjeta de crédito, por decir. No, primero haces tu auditoría, porque de entrada yo te diría, hay 3 posiciones en las finanzas. El estar en rojos, yo le llamo, es decir, que llega el mes y el ciclo financiero que estás teniendo es, estoy en rojos, menos 100 pesos, ejemplo, ¿no? Siguiente mes, como ya tengo menos 100, pero voy a seguir estando menos 100, entonces el siguiente mes estoy menos 200 claro. Y menos 300. Y ahí tenemos primero identificar si estás en rojos. Hay gente que está neutra, es decir, meses bien, meses mal, meses bien, meses mal. Esa gente regularmente es la gente que gana por comisiones o que gana de sus negocios propios. Eso yo le llamo situación neutra. Y la ideal o la mejor es estar en positivos, en números negros, que quiere decir que siempre tengas un sobrante, un extra al final de todos tus gastos. Eso no quiere decir que tengas educación financiera, eso quiere decir que a lo mejor hay hábitos o una conciencia un poquito más, ni siquiera te puedo decir que buena, porque mucha gente trabaja desde el miedo. Entonces, no me lo gasto porque después con qué me quedo. No lo invierto claro. Entonces hay un riesgo. Sí, claro. Y regresamos a la mentalidad. Sí, tal vez les sobra porque todavía no han aprendido a gastarse. ¿No? Es que la aprehensividad al dinero también es un tema. Entonces, depende mucho de cómo lo estés haciendo. Pero bueno, si lo ponemos entonces, saber si estás en rojos, en neutros o positivos. Exactamente. Y ya de ahí partir para hacer un plan, ¿no? Ok. La planificación no es un tema que tenga muchas variables. Regularmente son 2. Una, reduces costos y generas más ingresos. El ideal son ambas. Reduces costos en una determinada situación en tus egresos pasivos y también al mismo tiempo generas más ingresos. Regularmente tenemos una o 2 fuentes comúnmente, 2 fuentes de ingreso. El ideal, no hay un ideal, pero sí por lo menos el recomendable son 5 diferentes tipos de ingresos. Sí, yo había escuchado que hasta 7 fuentes de ingresos. Bueno. Yo decía, o sea, sí, pero ¿y a qué hora te da tiempo? ¿No? Bueno, es que la generación de ingresos no necesariamente tiene que ver con tu tiempo. La generación de ingresos tiene que ver con la creatividad. Yo siempre digo que el problema del dinero no es en sí el dinero ni el tiempo. El problema del dinero es la creatividad, la capacidad de poder ampliar el contexto, ampliar la mente, porque siempre hay cosas más arriba que aprender. Correcto, entonces, sí. Yo te puedo decir que los problemas que de pronto tenía de miles de pesos, ¿no? Ay, es que 5,000, 10,000 pesos de pronto el contexto se va ampliando, pero también el tamaño de los retos. Y de pronto ya entonces el problema ya no es de miles, sino de 100,000 o de millones. Ya sé. Entonces, pero eso no tiene que ver con los hábitos financieros. Tiene que ver con el contexto. Ya es un tema de qué alcanzo a ver más allá. ¿Qué creatividad tengo para resolver problemas? ¿Qué creatividad tengo para generar más ingresos? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago solo? ¿Lo hago en equipo? Vaya, es todo un... Entonces digamos que el ideal son 5 fuentes de ingresos. El recomendado, porque el ideal es pues las que necesites. Bueno, 20, claro, pero... Sí. O sea, sí. Lo ideal, digamos, el recomendado serían 5. Regresamos al punto. ¿Sí? Tenemos una, empecemos con 2. Otra vez, regresamos a keep it simple, ¿no? Claro. Y si tienes 2, pues bueno, una tercera. 3, y así sucesivamente, claro. Entonces, una vez teniendo eso, entonces, lo que pasa es que si no van a ser soluciones aisladas.
Es decir, ya no voy a gastar más y es una solución aislada. No estás resolviendo todo el problema a profundidad. No estás resolviendo creencias, estás resolviendo un hábito a lo mejor. Estás preocupándote por pagar la tarjeta de crédito cuando a lo mejor la tarjeta de crédito es el último en tu planeación que deberías estar realizando. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de apalancamiento que puedes resolver de manera inmediata y que te pueden sacar adelante. Hay una regla, hay una de las factores que nosotros utilizamos, porque también tenemos un simulador financiero para poder practicar todo esto, ¿no? Ok. Hay una de las mecanismos que ocupamos en el simulador financiero, ahí en el club que tenemos, tomar deuda para salir de deuda. Pero tiene que ser estratégicamente planeada, porque si no, entonces te quedas con 2 o 3 veces más lo que estabas arrancando. Que supongo que tiene que ver con la tasa de interés, con el plazo, con que te sea una cantidad más fácil a pagar o en menos tiempo. Sí, ya depende hacia dónde lo dirijas. La estrategia puede ser capitalización o puede ser activos financieros que te den un ingreso constante de manera residual. La capitalización es una sola vez y me refiero en términos de volumen, y los ingresos que le llaman ingresos pasivos o ingresos residuales, que son lo que generan los activos, son constantes, pero regularmente son menores, ¿no? Y incluso pueden llevar un determinado plazo mayor. Ok. Sí. Bueno, pues es mucha información. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, ya pasamos por aceptación, ya pasamos por estudiar, llevar un control de gastos. Claro, el siguiente sería no trabajar en los hábitos, ¿no? O sea, es decir, no enfocarte, no tener o desarrollar un plan, porque después de que estudias, pues sigue la acción, si no tiene sentido. Hacer tu plan financiero, entender tus finanzas y entonces, ahora sí, ejecutarlo. Empezar por algo. Mucha gente dice, yo voy a tener una excelente administración de dinero cuando tenga mucho dinero. Eso es como decir, yo voy a ponerme bien mamey antes de ir al gimnasio. O sea, ese claro. Es un nivel de incongruencia en el pensamiento. No sucede. Primero hay que administrar lo que hoy se tiene, tener hábitos financieros con lo que hoy se genera, y después en automático hay un empuje energético, mental, situacional, para no integrar más, que te va a llevar a alcanzar una nueva meta financiera. Ok. Entonces sería... Tercero sería trabajar en esos malos hábitos. O sea, sí hay ¿Qué sería, por ejemplo, acciones. un mal hábito financiero? Un mal hábito financiero, pues uno, quedarte en esa zona de confort, te digo, no hacer nada, ¿no? Pero supongo que ya pasamos por los otros. El educarte sería tener mecanismos propios que puedas identificar en función de ese conocimiento. Por ejemplo, T. Harv Eker, hablando de la parte energética, de la parte de transformar una mentalidad, dice: tócate la frente o tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Esos son anclajes. Hacer anclajes a nivel también técnico. Es decir, si voy a gastar en alguna tienda de autoservicio porque salí en mi hora de comida y no lo tengo planeado, no lo tengo presupuestado, entonces primero hacer el hábito de registro primero lo que voy a comprar y verifico si realmente vale la pena o no vale la pena. Hay un cuestionamiento de 3 etapas. Sí. Antes de comprar cualquier cosa, tienen que preguntarse esto, ¿sí? 3 veces. Okay. ¿Realmente lo necesito? Y viene la primera respuesta consciente. Sí, claro, se nos antoja un dulce. Otra vez, ¿realmente lo necesito? Bueno, así que digas, lo necesito. Igual no, pero sí me puedo dar el gusto. Y la tercera es, ¿realmente lo necesito? Hay muchos que lo cambian con ¿para qué lo necesito? Cualquiera de las dos es válida. Cuando llegas a la tercera, dices, no, creo que puedo saciarlo de otra manera. ¿No? O sí, puede ser, ¿no? Y eso es un apalancamiento para evitar, pues, que se genere una bolita de nieve en esos hábitos o malos hábitos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo te puse el ejemplo de la tiendita, pero ahí te va el ejemplo grueso para las mujeres. Son las bolsas, los zapatos, para los hombres, los relojes, los trajes.
Y precisamente hay un tema de autoconocimiento para saber en qué gastas, porque dices, ay no, yo relojes no, pues sí, igual no gastas en relojes, pero seguramente tienes ahí dirigido un mal hábito financiero que no te has dado cuenta. Tal vez no sean relojes, tal vez no sean trajes, tal vez no sean... Pero ¿qué tal gastas en, no sé, restaurantes, fin de semana? No, pues es que me gusta la comida buena, es que Sí, está bien, solidifica tu economía y luego entonces date la vida que quieres, ¿no? Ok. Entonces, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente? Sí, ¿o para qué? ¿No? Tomen nota. Muy bien. Y el último que te puedo compartir es esto, compartirlo. El conocimiento se graba más compartiendo, enseñando, mostrando lo que estás aprendiendo, aparte de tener entrenamientos vivenciales y que lo tengas en práctica y que en ese momento estés trabajándolo, compártelo. Comparte el poco o mucho conocimiento con tu gente cercana, con tu familia, con tu esposa, con tus amigos, con tus hijos, con quien tú quieras. Y eso va a ayudar a que lo reafirmes. Tal vez te tienen de loco. Ay, no, ¿cómo crees? Yo no lo voy a hacer. No, eso es muy pesado. No me voy a estar tocando la cabeza. No me estoy tocando la cabeza, güey. No lo hagas. Pero yo al enseñártelo, lo estoy reafirmando. Claro. Que ese es el punto. Claro. Sí, porque fíjate que es un tema importante. Yo he estado pensando mucho y ahora me lo refuerzas un poco, que justo ya estamos en una etapa, yo creo que como humanidad, ¿no? Que tenemos que compartir las cosas. Mucho. Y funciona mejor cuando las compartimos que cuando nos guardamos esos secretos, ¿no? Es que es una mentalidad, otra vez regresamos a la mentalidad de escasez, ¿no? Si alguien gana, alguien tiene que perder. Claro. Y entonces si yo comparto esto, a lo mejor ya no va a ser tan bueno para mí o ya no me funciona. ¿No? Son creencias, finalmente, y lo que hay que atender son las creencias. Entonces, compartir te empieza a generar algo que se llama abundancia. Y la abundancia es infinita cuando la alcanzas. Que no es nada más dinero, ¿cierto? No. O sea, porque también hay un concepto como de abundancia que va ligado directamente al dinero y no necesariamente solo eso, pues. No, la abundancia ya engloba un estado mental, espiritual, situacional, en todos los sentidos equilibrado, y de tal forma que cada que das más, por, llámale leyes universales o divinidad o como le quieran llamar, regresa a ti con mayor fuerza, con mayor volumen. Entonces el compartir desde la parte genuina, no hacerlo como el compartir porque me conviene. Entonces ya ahí pierde toda la intención, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque lo haces con un fin que no necesariamente es compartir, ¿no? Que igual funciona, no lo sé, pero ya no se siente igual me refiero para alcanzar la abundancia. Ya, entendido. Muy bien. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esto que creo que quedaron como muchos temas ahí. Nos va a hacer falta tiempo, pero síganos en nuestras redes. Recuerden Instagram, Facebook, Spotify, YouTube como Mood TV, que es WMWDTV, y encontrarán algo del contenido esto después que vamos a compartir algunas otras cosas en las redes de NCQ, que es NCQI, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias.
Ya estamos de regreso. Creo que es un tema súper interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer la versión 2.0 de esto y a lo mejor ir a ejemplos mucho más prácticos, porque sí creo, estoy convencida de que falta mucha más educación financiera y que debería de ser una materia obligatoria desde la secundaria, considero. Sí, en realidad yo creo que el hábito financiero deberíamos de estarlo trabajando desde la niñez, desde saber cuánto me cuesta algo, en cuánto lo puedo vender y cuánto gano, por hacerlo sencillo. Hablar técnicamente es pues en cuánto es mi precio de venta, cuál es mi costo y cuál es mi margen de utilidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer, digamos, si no queremos seguir dañando nuestra economía, ¿no? Para poder realmente reconfigurar esta parte financiera. Pues mira, son varias líneas varias acciones a la vez que corren en paralelo, ¿no? Cuidar ciertos pensamientos de que nunca va a suceder, nunca voy a alcanzar esa vida, la vida de lujo solamente se alcanza en la tele y cosas por el estilo, ¿no? En las series, etcétera, ¿no? A nivel emocional, descubrir ese poder que tenemos interno, porque ese poder de no le llamo controlar, sino canalizar esa emoción a favor, que siempre te juega a favor, es todo un trabajo también interesante ahí, ¿no? Creer en ti y en tu algo superior, tuyo superior, tu luz, tu Dios, como le quieras llamar, pero creer en eso que te da ese motor, ese arranque para cuando estás cansado también, ¿no? Porque es todo un proceso. Sí, no porque hagas los cambios empiezan a solucionarse las cosas mágicamente, totalmente, ¿no? Que esa es parte de la aceptación, supongo, ¿no? Sí, totalmente, es parte de la aceptación y en el plano técnico o mental, estudiar qué es una declaración financiera de entrada. ¿Qué es una declaración financiera? ¿Qué es financiera? Mi declaración financiera personal, ¿no? Es un cuadrante muy sencillo, bueno, no es un cuadrante, son 4 cuadrantes, en donde arriba están los ingresos, abajo están los egresos, en la parte inferior derecha los pasivos y en la parte inferior izquierda los activos. Entender cómo funciona eso, hacia dónde me lleva cuando yo modifico alguna variable, cómo se mueve toda mi declaración financiera. Eso es muy importante. Okay. Oye, yo sé que tú das un curso, bueno, y todo este conocimiento al final sí lo compartes ya, digamos, de una manera más dedicada. Así ajá. es. Tengo entrenamiento el 21 de septiembre de este año, de 9 de la mañana 21 de septiembre 21 es sábado. Sábado 21 de septiembre. O sea, no tienen pretexto. Sí, no, pues en realidad es que dediques a lo que dediques, un sábado lo puedes dedicar a esto y si realmente quieres empezar a transformar, ¿no? Entonces, y empieza a las 9 y termina a las 2 de la tarde. Súper bien, ¿ok? Así es, algo práctico, es dinámico, tenemos un simulador, tocamos los pilares que te acabo de mencionar, todo un proceso y se llevan su declaración financiera como primer paso real, o sea, no es nada más teórico, es práctico, hacemos realidad y aparte ponemos a prueba el conocimiento al final a través de un simulador que tenemos. Ok. Esa es una primera. Ahora, si realmente quieres ya tomarlo como un hábito, todos los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, estamos en el Club de Finanzas Personales, se llama Club Sabiduría Financiera. Ok. Esa es la marca con la que salimos, ¿no? Incluso en Facebook estamos como @Sabiduría Financiera CDMX. Mi número de celular lo voy a dejar por si alguien tiene alguna duda, 55 22 71 43 26. Y el Club Financiero es todos los viernes, llámale estar sesionando, pero es en realidad tocar un tema, porque si te fijas es muy amplio. Sí, claro. Tocamos un tema y nos vamos a profundidad en ese tema, ¿no? Y es una constante práctica hasta que nos salga un entrenamiento, ¿no? Tenemos ese club y bueno, son ahorita los 2 accesos que tengo para poder ofrecer a quien está o quiere transformar sus finanzas, ¿no?
Está buenísimo. ¿Y dónde va a ser el curso del 21 de septiembre y dónde se reúnen los viernes? Ambos son en el coworking de Network, es Río Guadiana 23, piso 2. Ahí es en la colonia Cuauhtémoc, enfrente del centro comercial Reforma 222. Junto a un restaurante muy famoso que se llama Río Guadiana, ¿no? Junto Guadiana. a la cantina Guadiana. Sí, es un restaurante, se llama la cantina. Es un restaurante. Yo digo que es un restaurante porque sí. Sí, ahí al ladito. Okay. Al ladito en el edificio, en el piso 2, ahí estamos. Muy bien. Entonces, está pues si quieren cómodo. asistir, ¿por Okay. qué? Porque los viernes, pues para que precisamente no se vayan a gastar la lana, ¿no? En la fiesta y mejor la contengan y vayan a entrenarse y vayan a tomar un poquito más de conciencia en el club. Aparte de que se encuentran gente súper interesante de negocios, emprendedores, empresarios, etcétera, ¿no? Que pueden ahí incluso sirve como de networking. Y como decías, juntarte con otras personas que también van a empezar a tener hábitos diferentes, ¿no? Es correcto. Porque escuché no sé si sea mito o sea realidad, en un video que de hecho tú me compartiste, que dice que tu ingreso es el promedio de tus 5 amigos más cercanos, una cosa así. Ajá. ¿No? De las 5 personas con las que más te juntas, eso. Si sumas sus ingresos, los divides entre los 6 contigo, te va a dar un monto y ese es más o menos tu ingreso que generas ahí con ellos, ¿no? ¿Será cierto? Pues dicen que hay un estudio, yo he visto algunos ahí de documentales y etcétera, y sí dicen que es cierto, pero independientemente de eso, es buen momento para caer ¿Para cambiar de amigos? No. No, para caer en conciencia y decir, no, vaya, es que entiendo que la amistad puede no tener una correlación directa con el dinero, técnicamente. No se deshagan de sus amigos. No, tampoco es como para, ya voy a cambiar amigos, no. Es que mejor transfórmense todos, ¿no? A la vez. Okay. Entonces, es como un impacto global en equipo. Yo siempre, por eso lo hago en equipo, por eso lo hago con mucha gente o varios, porque si no, entonces es un tema hacerlo solo. Es como salir a correr solo. Está más padre salir a correr con amigos, ¿no? Que hacerlo solo. Sí, claro, todo es mejor hacerlo en compañía y además porque siempre dos mentes piensan mejor que una y entonces supongo que estando como en estos grupos donde hay más de 2 personas, pues empiezan a encontrar soluciones diferentes, ¿no? Sí, totalmente y hay perspectivas distintas y es muy enriquecedor estar juntándote con gente que está comprometida con su transformación financiera. Muchas gracias, Luis, por venir. De verdad creo que necesitamos hacer una segunda versión, a lo mejor ya respondiendo dudas más específicas, pero por favor compártenos las redes donde pueden encontrar más información. Está la de @sabiduría. @sabiduría financiera CDMX, que es la información específicamente finanzas, y hablar de negocios está mi marca personal como @LuisVargasDeveloper. También todos los lunes ahí mando información a las 9 de la noche para que puedan estar pendientes. Son tips, son consejos, son vivencias, es experiencia que igual regreso a la base, ¿no? Compartir. Aprovechenlo porque de verdad tienes un contenido súper valioso. Muchísimas gracias por venir, Luis. Ha sido todo un honor que estés aquí. El placer es mío. Espero que estés pronto con nosotros. Con gusto. Y bueno, recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche está la fórmula perfecta. Y síganos en nuestras redes como Mood TV, que es WMWDTV en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Que tengan bonito fin de semana. Bye.